Gracias, Lugo. Bienvenidos a todos. Yo soy Tomás, soy uno de los cofundadores de Edison. Eh, Creamos Edison hace un tiempo con iniciativa de darle espacios a gente, a cracks como Franco o como Andrea para que lancen sus propios cursos. Y ya lo están haciendo, de hecho. Pero bueno, hoy armamos esta charla abierta con el fin de un poco hablar así de manera muy abierta, compartir preguntas y proponer un tema central, pero al final que se arme discusión general. Así que bueno, acá vamos a estar con el sistema este de Slido que Lu ahora va a poner a contar, que básicamente es un sistema de votación de preguntas. Ahora Lu va a estar mandando el link al chat de vuelta. Ya varios fueron poniendo preguntas y las preguntas se van votando y las más votadas son las que vamos a ir respondiendo. Así que bueno, pueden ir votando ahí cuáles quieren que respondan o también agregando nuevas. Así que esa es la idea. Un poco contar qué es Edison. Edison es un espacio, una plataforma en la que ayudamos a profesionales que quieran acelerar sus carreras y co-creamos cursos cortos y dinámicos con expertos como Franco o con Andrea. Lanzamos cursos de UX, de producto, de growth marketing, de data analytics y otras varias disciplinas más. Ahora estamos agregando nuevas verticales de entrepreneurship y de Web3 y algunas cosas más de innovación. Y bueno, estas son algunas de las empresas en las que trabajan nuestros expertos. También están, bueno, justo Andrea y Franco no están en sus empresas acá. Franco todavía está ahí medio silencioso, sin contar demasiado a dónde está trabajando, así que muy bien. Y bueno, y ambos van a estar lanzando cursos el año que viene. Franco ya lanzó con nosotros este año y Andrea va a estar lanzando en enero, febrero, no me acuerdo exactamente cuándo habían definido las fechas. Febrero. Febrero, perfecto. Y bueno, nada, invitadísimos a que se sumen. Ahí Lu también seguramente va a estar todos nuestros cursos, estos son algunos de los que se vienen, y todos nuestros cursos están disponibles ahí en somosedison.com/cursos, creo que Lu lo mandó al chat. Pueden chequear todos los que hay para ahora, para más adelante, y súper invitados a sumarse. Y obviamente después, ya que ustedes se sumaron a esta charla específicamente, cuando hagan los lanzamientos del curso de Andrea y de Franco nuevos, les vamos a estar mandando un mail específico sobre estos, porque obviamente creemos que les va a interesar mucho más escucharlos a ellos. Así que eso es un poco, no mucho más que decir. Y bueno, y esto que me adelanté y lo expliqué antes, pero básicamente acá hay un screenshot de cómo funciona Slido. Acá ves, si ven a donde están los tics, pueden ir votando y el que tenga más likes, las preguntas que tengan más likes son las primeras que se van a ir contestando. Así que eso es todo y dejamos a Lu para que vaya moderando y guiando con las preguntas. Muy bien, está. Bueno, gracias, Tommy. Bueno, estamos acá los dos, todos creo que los que estamos acá sabemos de quién estamos hablando hoy, que tenemos acá a Andrea y a Franco, dos grosos, la verdad, del mundo del UX, con un montón de experiencia y un montón de conocimientos para compartirnos. Bueno, también por eso creo que muchos sabemos quiénes son y muchos puede ser que los descubran hoy. Así que bueno, vamos a aprovecharlos a full ya con las preguntas, que muchas parten de esto del Design Handoff, que es como el disparador de la charla, pero pueden surgir preguntas que tengan que ver con otras cosas, de sus trabajos, de sus recorridos, y de lo que sea que les interese preguntarles, aprovechando que los tenemos acá. Así que bueno, para empezar, vamos a arrancar con una pregunta que tiene muchos votos, y que dice así: ¿existe alguna plantilla o documento que ustedes encuentren ideal para dar los entregables al área de desarrollo? Buenísima pregunta. Y en Figma Community hay unas plantillas que de hecho las tengo aquí para compartir la pantalla. Déjenme mostrarles. Sí hay como un estilo, pero depende de dónde estés trabajando. Por decir, yo trabajo en la banca y en la banca nosotros tenemos un design system y ciertos parámetros estandarizados de cómo entregar el archivo. En este caso, yo le estoy mostrando uno que bajé de Figma Community, porque no puedo mostrarle nada del banco, pero es prácticamente algo muy parecido. Y es que primero vas a hacer un archivo aparte, no el mismo archivo donde tienes todos los materiales, porque en mi caso yo tengo un archivo con desde los wireframes hasta el flujo, hasta los refinamientos. Entonces, para que no vayas a complicar a el desarrollador con todo este montón de material, lo recomendable, o lo que yo les recomiendo, es que tengan un archivo aparte de Figma donde van a tener creator notes, digamos, notas que ustedes le van a dejar al desarrollador,
Los componentes, sí, en este caso no hay un design system preestablecido, porque lo bueno de tener un design system en entidades como bancarias es que ya estos componentes están desarrollados y ya cuando tú los pones en diseño, ya ellos saben a qué le estamos hablando. Pero en el caso de no tenerlos, sino que van a trabajar, digamos, con un UI kit, es súper importante tener esta parte de componentes bien especificados de cada uno en las medidas. Y además de eso, obviamente, el diseño con anotaciones, digamos, qué significa A, B, digamos, las notas, cómo van a ser las transiciones. Entonces, esta plantilla, casualmente la conseguí en Figma y se llama Design Handoff Library. Y es súper buena. Y hay otra que conseguí también, que es muy parecida, que están como los componentes ya listos, una sección para que leas y algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí este me gustó mucho porque dice los jobs to be done, cómo es el flow, y dice buenas prácticas, malas prácticas, y te va dejando notitas. Y esa podría ser una muy buena forma de presentarlos, pero como Figma es la herramienta de moda y el día de mañana puede ser otra, esto va a ir mutando. Pero el día de hoy, lo ideal es que tengas un archivo aparte en Figma, que dejes las anotaciones y que los dividas por páginas donde dejes notas, componentes, el flujo y si tienes algún otro dato más que le pueda servir al desarrollador. Pero no solamente que entregues el archivo y ya, sino que tengas una reunión de entrega y además desde el principio incluir al equipo, ya sea en las dailies, en los refinamientos, porque digamos, yo trabajo con un design system, pero quiero incluir un nuevo componente y le voy a decir cuando ya lo voy a entregar al desarrollador, ¿sabes qué? Necesito que me crees un nuevo componente. Y no sé si eso le va a tomar 2 meses, 3 meses, una semana. Entonces es primordial desde el principio integrar el equipo de desarrollo y cuando vas a entregar el prototipo, hacer una reunión formal de entrega donde le expliques todo el flujo, todo el material. Ahí les respondí bien. ¿Tienen más dudas? Clave eso último que decís, es los diseños no se envían, se presentan siempre. Nunca envíen simplemente diseños porque no van a poder justificar un montón de decisiones que tomaron. Exactamente. No sé, siguiente pregunta. Buenísimo, buenísimo, chicos. Acá hay algunas preguntas que me parece que un poquito estaban incluidas ahí y que por ahí están relacionadas entre ellas. Las hago medio todas juntitas para ver si quieren agregar algo de esto que decían recién. Que dicen, ¿tienen alguna estructura recomendable para organizar el archivo en Figma? ¿Qué debe llevar un buen handoff? ¿Flujos, estilos, UI kit? ¿Recomiendan alguna herramienta específica para el handoff? Bueno, esto del Figma, no sé si alguna Mira, más. Mafer, tú que estabas hablando de mi Venezuela, estoy trabajando en un proyecto aparte y todavía no está terminado. Y precisamente el archivo lo arreglé como el user flow, wireframes, logotipo, color styles, tipografía, los iconos que se utilizarían, los componentes, si hay refinamiento, cómo se entrega el handoff. En este caso todavía no está listo, por eso nada más tiene como ciertas notas de lo que está aprobado, pero es una buena práctica, que es lo que les mencionaba, poder dividir el archivo en diferentes páginas donde ustedes cuenten todo, si tienen Wi-Fi, el logotipo, pero lo que les vuelvo a comentar es que si lo van a entregar a desarrollo, a un archivo aparte solamente con lo que necesita desarrollo. Yo a mi lado, por ahí agregar dos cosas, y es, la primera, si bien como el handoff es como la última instancia, o sea, esta ceremonia de entrega de documentación, como es importante, por un lado, que la documentación la traten como algo que está vivo y que algo que va evolucionando y creciendo a medida que el proyecto avanza. Y por otro lado, que no esperen al último día, digamos, al día de handoff, para incorporar a los equipos de desarrollo, de testing de QA, sino que desde el día 1 traten ustedes de mantener, por lo menos mantenerlos informados y hacerles las preguntas adecuadas. Algo que decían recién de herramientas, yo en algunos proyectos he usado Zeppelin, que la recomiendo como companion, ya sea de Figma o de Adobe XD. Pero entiendo que es una herramienta que, digamos,
no todas las empresas pueden pagarlas o están dispuestas a pagarlas, pero hay algunos plugins de Figma que yo utilizo. Sí, exacto. Lo voy a buscar aquí y se los muestro. Hay algunos plugins de Figma que yo utilizo como para dejar como estatus y anotaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar en dos tipos de proyectos. En proyectos en donde el handoff es una única instancia, eso pasa a desarrollo y el proyecto en algún momento finaliza, o que ustedes estén trabajando en proyectos en donde tienen un handoff por sprint, por ejemplo. Yo entrego, o sea, al finalizar cada sprint tengo como mi handoff, pues yo tengo Dual Track Agile, entonces yo estoy 1 o 2 sprints adelantado. Y para eso uso un plugin que se llama Is It Done Yet? En el cual tengo, por ejemplo, el estado de las pantallas. Entonces, cuando estoy trabajando en algo que todavía no está finalizado, ahí tengo un flag. Por otro lado, uso otro que es muy cómodo, que se llama, ya les digo, ahí está, Status Annotations. Que lo que me permite es agarrar cada una de las pantallas y ponerle anotaciones por debajo e inclusive como marcar el punto en donde quiero que la persona, como el desarrollador, preste atención, que es fundamental para cuando, por ejemplo, ahí el carrusel ese que está mostrando de Zeppelin, que está mostrando Andre, si ese fuese parte del handoff, si ese movimiento, yo por ahí lo que quiero hacer es decirle, che, ok, esta animación se comporta de tal manera, ¿no? Entonces, con eso hago todas las anotaciones correspondientes. Buenísimo, chicos. Muy bueno. Muy bueno. Creo que acá ya logramos todas estas preguntas. Ahora, preguntan acá. ¿Cómo realizan el handoff al equipo de desarrollo? ¿Le muestran el flujo unos días antes por si es necesario realizar algún cambio? ¿Hacen una call o por escrito? Creo que esto va más como a lo chiquitito del día a día. Ambos, escrito y reunión. De hecho, tenía sesión de refinamiento. Alguien preguntó por allí qué era refinamiento. Si trabajas con metodologías ágiles, tienes ceremonias y una de ellas es refinamiento, que es cuando vas refinando precisamente el prototipo. ¿Qué llamo refinar? Lo muestras, miren, así es como voy, va bien, ok, no, sabes que hay que cambiar algo y vas modificando ese archivo. Entonces son sesiones de refinamiento previas a la entrega final. Entonces, este viernes yo tengo un refinamiento de un producto nuevo del banco y según lo que vaya a salir allí, ya ahí vuelvo a preparar el archivo y lo voy a entregar aparte. Pero, como decía Franco, yo también voy sprints delante porque este proyecto lo vengo preparando hace como 2 meses, pero va a salir apenas a desarrollarse en enero porque los bancos en diciembre hacen un freezing y no hacen nada de desarrollo. Entonces, no sé, En mi lado lo Franco, si mismo. ¿quieres agregar algo? Sí, no, en mi lado lo mismo. Pasa que o sea, en mi caso por ahí es un poco particular. Yo en este momento trabajo en una startup, como muy startup, somos 4 personas. Entonces, como la iteración es muy rápida. Yo todos los días tengo un sync con el frontend para ver diferentes cosas y tenemos mucho trabajo sobre Slack y comentarios que va dejando de cómo se pueden resolver como ciertos elementos, ciertas animaciones con la tecnología que tenemos, y después, al finalizar cada sprint, sí tengo como una presentación formal en la cual yo lo que hago es tengo una página por sprint y tengo todas las pantallas correspondientes y uso la nueva funcionalidad de Figma de crear secciones, y el nombre de la sección hago que sea la user story a la cual estoy referenciando esas pantallas. Es esa section. Buenísimo. Y también le puedes hacer flujos a esa misma section. Acá preguntan algo que está bueno, que Está es bien. un poco distinto, que pregunta sobre los conocimientos, ¿no?
¿Qué conocimientos de desarrollo debería tener un product designer para discutir cuestiones técnicas en cuanto al producto? ¿Y dónde puedo leer y aprender más? Es para Franco. De desarrollo, absolutamente nada. Tipo, no hay nada que vos puedas aprender de lenguajes de programación que te sirva para tener conversiones más interesantes. Lo que sí es conocer acerca de las limitaciones, de para qué se usan diferentes frameworks, cuáles son, digamos, las capacidades que tienen y cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, entender para qué se usa React, cuáles son las capacidades que tiene React Native, o la tecnología, eso puede ayudarte. Digamos. Inclusive, tal vez, como entender a grandes rasgos cómo funciona una API, cuáles son las limitaciones que tiene, digamos, de tiempo, de qué cosas, si trabajas con APIs, de qué cosas se pueden hacer con la API que tienen ustedes. Como ese tipo de cosas sí. Pero aprender a programar es una absoluta pérdida de tiempo. Se los dice alguien que trabajó como programador durante 6 años. No aprendan a programar, no sirve, digamos, como si van a hacer diseño UX, no aprendan a programar. A menos que quieran hacer UX engineers o UI developers, no aprendan a programar, no tienen ningún valor. Lo que es importante es que conozcan de la tecnología, no del lenguaje de programación. HTML y CSS. Es que tampoco tiene valor. Porque HTML y CSS en sí, como, no es nada. Perdón, hay una pregunta ahí de Facundo, de conocer HTML y CSS. Digamos, ¿cuál sería el objetivo con el cual vos decís, bueno, ok, aprendo HTML? Que habría de ahí que definir como qué es aprender HTML, si te aprendes los tags, para qué se utilizan. Pero ya cuando el tag HTML tiene código ¿cómo se dice?, de React, ya vos no, digamos, hay mucho que no vas a poder hacer, mucho que no vas a poder conocer. Y honestamente, hoy, como product designers, como UX designers, si los mandan a diseñar una landing page, Webflow, Squarespace, o listo, o nada. No tiene, o sea, en el 99% de los casos no tiene sentido utilizar una herramienta, o sea, codearla desde cero. ¿Qué podemos estudiar que complemente UX UI? Si te referís a la parte de nuevo, como de tecnología, yo creo que es más un tema de experiencia. No conozco algún curso como que te enseñe así como conceptos básicos digamos, de esas tecnologías, como de, no sé, Angular, React, APIs, como que son cosas más que vas preguntando y vas aprendiendo a medida que va pasando el tiempo también. Pero a lo 8 mejor años de... la pregunta de Maggie va por como que complemente. Yo te recomendaría aprender sobre accesibilidad y que te recomiendo que entres o te inscribas este fin de semana. Va a haber un congreso de varias amigas que son muy buenos de usabilidad y accesibilidad. Entonces, eso es algo necesario que te va a complementar en tus habilidades duras, no blandas, como UX. Aprender esa accesibilidad. Está buenísimo, Andrés. Buenísimo ese punto, me parece clave, espectacular. ¿Cómo documentar las funcionalidades? Capaz esto no resulta tan fácil o tan a la mano. Las Andrés, funcionalidades, bueno, es lo mismo que como los componentes. Por lo menos en este caso están los componentes como que vas explicando cada uno o están allí y vas describiendo, pero lo que pasa es que no se los puedo mostrar. En el banco tenemos, por decir, la biblioteca del Design System, que son prácticamente los componentes, y están por páginas, por decir, la página que dice botones, tipografía, iconos, ir dividiéndolos así por cada una de las categorías de las páginas, y por ejemplo, cada una de ellas, digamos, texto H1, explicar en qué caso se puede modificar, tal cual como si no conociera nada a la persona, dejárselo por páginas, dejárselo dividido. Piensen en la arquitectura de navegación de un design system. ¿Qué cosas van a necesitar? ¿Y cómo les van a explicar? Por ejemplo, el botón cuando está en fondo blanco, el botón cuando está en fondo de color, cuando está en estado de activo. Entonces, todas esas partes hay que irlas explicando. No lo puedo mostrar, pero es muy parecido a lo que está acá. Como que vayas dividiéndolos, vayas dejando las secciones
En este caso solamente tiene como los componentes, pero lo recomendable es que dejes una página que diga icons, título, botones, y así vas dividiendo según todo lo que necesites. Dice ahí Buenísimo, Franco. André. Buenísimo. De funcionalidades, ¿cómo se? Ahí me surge como repreguntar si como documentar funcionalidades se refería a por ahí los pedidos y los requerimientos que vienen de parte de los stakeholders, como eso como funcionalidad. Yo personalmente uso mucho Notion y no, por ahí, por el hecho de haber sido developer, a veces gasto tiempo en documentar como información funcional al proyecto, como en general en modo de historias de usuario o jobs to be done, dependiendo de cuál sea como la necesidad del producto, del proyecto y de qué modo estemos trabajando. A buscar el Notion que tengo por aquí. Y en algunos casos por ahí un poco más pesados, casos de uso, donde ese tipo de información por la complejidad del proyecto requiere casos de uso. Pero y para todo uso Notion. O sea, yo todo lo que es documentación lo manejo directamente en Notion. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Bárbaro. Hay otra pregunta que va por el lado de los modos light y dark. ¿Cuáles son las buenas prácticas en el handoff de un proyecto con modos light y dark? Ahí, Franco, porque yo todavía, en los bancos todavía no tenemos. Todavía hemos llegado a eso. Por lo menos en banca mayorista no. El modo dark se puso muy de moda en la web 3, es impresionante. O sea, lo que sucede es que en general no hay una buena práctica que vos digas, bueno, ok, de esta forma lo separo. Va a depender de cómo vos estés trabajando en el diseño. Si lo tenés componentizado y cada componente está en modalidad dark y modalidad light, como siempre mostrar los dos, o sea, vas a tener que duplicar todo, porque tenés que duplicar el estado de cada cosa. Creo que lo importante con o sea, en general, el light mode es nuestro por defecto, el dark mode es aquello que se agrega después. Por un lado, tener en cuenta eso, ¿no? Tipo, no den por supuestos que porque tienen algunos elementos componentizados, no hace falta tenerlo todo. Van a tener que sí o sí duplicar absolutamente toda la información, digamos, todas las pantallas. Y por otro lado, una de las complejidades que a veces tiene el dark mode es temas de accesibilidad, con lo cual si corrieron un test de accesibilidad para el light mode, vuelvan a correrlo para el dark mode y ajusten como corresponde. Pero más allá de eso, no hay ninguna otra diferencia entre light y dark. No, bueno, la pregunta Respecto que vino como una a ola. lo que preguntaban de Notion, aquí un ejemplo de cuando uno está tratando de documentar. Es súper fácil porque te creas tu espacio en Notion y por decir agregas el roadmap y por ejemplo aquí está Cristian, miren, porque estoy trabajando con él en un proyecto freelance y entonces cada uno nos asignamos las tareas, vemos cuál es la prioridad, vemos el estatus, pero además dejamos la documentación y creamos como las preguntas frecuentes y vamos dejando todo allí, entonces sirve muy bien para documentar, o sea, para todo. De hecho, que sí, tener el logo con los enlaces, las tipografías, como dejar todo allí y es una muy buena forma de trabajar en equipo en Notion. Así que se los recomiendo. Muy bueno. Bueno, ahí el tip de Notion también para incorporar. Bueno, después, a ver, acá hay una pregunta que dice sobre el proceso, ¿no? Sobre en qué momento ir teniendo las reuniones con desarrollo. Entonces preguntan, ¿recomiendan tener sesiones con el equipo de desarrollo durante la etapa UI o mejor desde los wireframes? Desde los wireframes. Desde los wireframes. Antes también, desde la etapa de investigación inclusive. Uh-huh. Muchas veces, o sea,
dependiendo de la tecnología que vos utilices, vas a tener ciertas limitaciones, mucho más si están construyendo un MVP. Entonces, el día 1 tiene que estar el equipo de desarrollo porque tiene que saber qué se va a construir y tiene que aportar. O sea, Desde no que estás olvidemos escribiendo el HU. ¿sí? Somos o sea, el mismo equipo construyendo el mismo producto desde 2 ángulos diferentes. Nada más. Es lo único que cambia. Entonces, siempre traten de incorporar al equipo lo más temprano que puedan. Eso. Bueno, acá Incluso, cotícenlo. O sea, si están trabajando en una agencia, por ejemplo, o sea, peleen para que eso esté cotizado. Que el equipo de desarrollo los acompañe en su instancia de investigación y diseño y ustedes acompañen en la instancia de desarrollo. Y ahí casualmente íbamos a empezar con una historia de terror, que en el 2018 todavía no se utilizaba tanto Figma y no estaba esto tan estandarizado como Community de cómo presentar el handoff. Yo utilizaba en ese entonces XD y tenía que cambiar el sitio de Samsung de Latinoamérica. Y yo yo entrego el prototipo y en una reunión, pero cuando ya empiezo a ver cómo está en vivo el desarrollo, no se parece en nada. Y en ese momento me tuve que ir a sentar con el desarrollador de los proveedores, no era in-house, una semana completa a revisar cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque yo no había puesto anotaciones, yo no sabía que cuando el programador abría el prototipo en XT, le cambiaba todas las fuentes y él veía otra cosa. Entonces eso es como, cómo empezamos y cómo vamos ahora de que tenemos design system, tenemos componentes, tenemos las páginas, tenemos anotaciones, podemos trabajar en remoto, no me tengo que ir a sentar con él a explicarle por qué esta tipografía cambió. Entonces, hay una evolución del 2018 al 2022 con Figma en cuanto a la entrega de los prototipos. También se produce que la industria está madurando y cosas que eran tal vez rarezas hace 3, 4 años atrás, hoy en día ya son, digamos, están en el común denominador de lo que se espera y todo, como, básicamente, el nivel sube, la vara sube, el conocimiento sube. Entonces se vuelven estandarizados. Alguien preguntaba ahí en el AdCore, me mataste con el nombre, dice si usan Confluence para documentar. O sea, personalmente yo trato de ser agnóstico a las herramientas y recomiendo lo mismo. Digamos, no se casen nunca con ninguna herramienta, tengan como la habilidad de poder identificar, ok, cuáles son las capacidades de esta herramienta, cómo la uso, y en 2 o 3 días como la están usando. Porque piensen, digamos, si ustedes solo saben usar Figma y el día de mañana los contratan para trabajar en una empresa donde usan Adobe XD, es como, yo no uso Adobe XD, yo uso Figma, como eso va a generar problemas. Lo mismo pasa con cualquier herramienta de management, ya sea Confluence, Jira, Basecamp, Trello, Exacto. tipo, Planner. acostúmbrense a usar cualquiera. Papel y lápiz. Muy buena esa me gustó. Por ahí recomiendan el canal de UX Christopher, sí, yo también se los recomiendo. La semana pasada grabamos con él y va a salir pronto una entrevista. Muy bueno. Muy bueno ese dato, es bueno ese canal, está buenísimo. Y preguntan acá con los CEOs, pero también creo que se puede aplicar a otros jefes. Dice, en startups, ¿qué se puede hacer con un CEO que apura mucho a los equipos de diseño? ¿Hay algún tip para ser extra eficiente y no entregar el diseño con errores? No. O sea, ahí no hay... Lo que tiene que pasar ahí es... o sea, uno tiene que entender que uno cuando trabaja en una startup lo que está buscando es validar un modelo de negocio. Entonces, como suele ser... o sea, suele pasar, especialmente en empresas como poco maduras con respecto a experiencia de usuario, en el cual todo se apresura. Lo que hay que hacer ahí es como, trabajar en que diseño esté 1 o 2 sprints adelantado del resto del equipo para poder como, explorar, para poder como, validar,
Porque si ustedes, digamos, empiezan a trabajar el lunes, el viernes tienen que entregar, y encima tienen, digamos, les ponen trabajo para, digamos, de lunes a viernes a las 40 horas, ¿o en qué momento van a hacer testing QA, van a probar cosas? Entonces tiene que haber una instancia básicamente de no, como de no trabajo. Y la mejor forma de hacer eso es tratar de ordenarlo de forma en la cual diseño se pueda adelantar 1 o 2 semanas. ¿Cómo se puede hacer eso? Digamos, o aumentando la capacidad del equipo de diseño, o que el equipo de desarrollo, por ejemplo, durante un sprint trabaje en deuda técnica. Eso hace que no vaya a trabajar en nuevas funcionalidades y que nosotros podamos adelantarnos un sprint. Y de esa forma mantenemos como un sprint de distancia. Y lo que deberíamos buscar es 2 o 3 sprints de distancia, porque en algún momento vamos a empezar a hacer investigación. Y al empezar a hacer investigación, si esa investigación no da de la forma que nosotros esperábamos, nos vamos a atrasar un sprint. Entonces tenemos que tener ese colchón para poder ir yendo y viniendo, pero siempre manteniendo distancia sobre el equipo de desarrollo. Con respecto al CEO, digamos, si estás en una startup, probablemente puedas referirte a esa persona por su nombre, hacerle entender digamos, que si vos no tenés colchón para probar las cosas, es normal que no llegues. No existe el 100% de eficiencia en ningún ser humano, por suerte. Si no, seríamos robots. Ya lo preguntan ahí, está El bueno. diseño debe estar 100% terminado. Nunca está terminado, porque aunque creamos que está terminado, cuando lo entreguemos siempre sale algo en el camino, cuando están Sí. desarrollando. Sí, acostúmbrense ahí como eso. Los diseños son documentos vivos. O sea, todo en lo que trabajamos en tecnología es documentación viva, y puede que haya alguna variación, puede ser que inclusive les pase que ustedes diseñaron un componente custom y por A o B razón tienen que usar un componente estándar de la web, y hay que hacer siempre algún pequeño ajuste. Traten de, o sea, siempre que ustedes puedan contemplar eso como parte de su proceso, van a poder tener un poco de cintura para moverse y decir, ok, puedo dedicar 2 horas a esto, y que no que estén constantemente prendidos fuego. Deuda de diseño, deuda técnica, que ahí pregunta Saraí, es, por ejemplo, deuda de diseño es cuando vos empezás a diseñar, avanzás en tu diseño y te queda viejo, entre comillas, o sea, te quedan un montón de componentes sin agregar a tu design system. En algún momento tenés que parar, agregar, o sea, acomodar todo eso, actualizar tu design system, documentar. Eso es deuda de diseño. Deuda técnica en desarrollo suelen ser bugs o pequeños problemas que no fueron arreglados y que se van acumulando. Sí. Que quedaron ahí en el backlog. Esto que pregunta acá Julieta, que dice, ¿y cómo se lo comunicamos a los desarrolladores cada vez que hay ajustes? Va un poquito de la mano con una pregunta que hay acá, que dice, ¿cómo creen que debería seguir el proceso, relación, encuentros entre diseño, QA y desarrollo una vez que se realizó el handoff? ¿Qué pasos a seguir recomiendan? Bueno, si trabajan con metodologías ágiles, van a tener dailies y ahí está todo el equipo. Y ahí es donde uno muestra o explica, hey, tengo un bloqueo, y te das cuenta. Entonces, a diario te vas reuniendo con los desarrolladores y, por ejemplo, si, oye, mira, cambié algo en el prototipo, lo dices en la daily, lo pasas por correo y le dejas un comentario en el archivo que hiciste de Figma que le entregaste. Así de simple. Así de simple. Comunicación. Acá preguntan, hablando de lo de Notion, si tienen algún template de documentación de Notion. Notion tiene templates de todo. De hecho, en template hay uno que es de desarrollo y te trae de una vez el roadmap y te trae para si hay bots, hay todo. Notion tiene templates de todo. Entonces se meten en Notion y en la parte de template le van a salir todo. Solamente tienen que ir mirando a ver qué les gusta, qué les sirve y lo customizan. Yo ahí recomiendo tipo, todo piola con los templates, pero cada empresa es un mundo y hay pequeños ajustes y procesos. Siempre el proceso se tiene que ajustar a la empresa, no traten de ajustar la empresa al proceso. Entonces, los templates, como bien, para no retrabajar, pero cuando va, digamos, no esperen tipo, bueno, ok, template y empiezo a trabajar.
contemplen un espacio para ajustar y para entender cómo funciona, digamos, su proceso dentro de la empresa y los cambios que tiene que sufrir ese template. Bueno, buenísimo. ¿Y las microinteracciones? ¿Cómo las muestran en el handoff? Cuando hay animaciones, por ejemplo. Exactamente igual, dejando las notas, dejando el prototipo que sea interactivo. No es como que vas a asumir que el desarrollador va a saber que el loading va a ser un círculo dando vuelta, tienes que hacerlo tal cual. Pero hay casos como si tienes un design system que ya tiene tiempo y los desarrolladores conocen cuál es el componente, puedes dejar el nombre del componente que necesitas y el nombre de la interacción con el link. De hecho, hay como el código o el link que el nombre tenga el componente en el design system y dejarlo así. Pero obviamente tienes que haberlo conversado previamente con el desarrollador, si es que no quieres hacer tantas interacciones. Porque a veces no vale la pena, porque es algo que ya está predeterminado como el loading de la página. Sí, y yo lo que hago muchas veces es simplemente le saco captura de cómo armé esa animación y la pongo al lado del, o sea, en el archivo de Figma donde empieza la animación, la pongo al lado para que entienda cómo es la curva, cuántos milisegundos pasa en cada uno de los estados, ese tipo de cosas. Y después hay una parte que es como, o sea, no se olviden que también pueden sentarse al lado de la persona que está programándolo y decirle tipo, che, ok, tipo, a ver, ajusta un poquito más acá, ajusta un poquito más allá. Puede pasar que Figma no se comporte exactamente como la web y que tengan que hacer algunos pequeños ajustes. Pero de nuevo, comunicación. Y auto layout. Auto layout ayuda bastante porque como ya tiene parámetros muy parecidos a cuando van a desarrollar los componentes, entonces sí hacen sus componentes con auto layout y así sería mucho más fácil para ellos. Ahí preguntan plugin de HTML. De hecho, hoy vi un reel de un plugin de HTML en Figma, pero no recuerdo el nombre. ¿Te sabes uno allí para dar el nombre, Franco? Vi uno Porque la también, verdad pero yo no paso mis archivos HTML. yo no los recomiendo. Hoy en día, al 2022, 16 de noviembre, siguen generando un montón de código extra. No tienen como capacidad contextual. Entonces, como el tiempo que probablemente se ahorren con esos plugins, se lo van a gastar como limpiando la documentación. Yo personalmente no los recomendaría. Y acá otra cosa que decía Francisco es qué tan detallado debe ser el prototipo que se entrega a los desarrolladores. Toda la documentación, por lo menos en la agilidad, tiene que ser la suficiente como para poder avanzar. Entonces, documenta como para que se entienda y el resto lo charlas con la persona. Si hay como pequeños ajustes que tienes que ir haciendo, lo charlas con la persona que haga desarrollo. O sea, el handoff es 99% hablar con otro ser humano. Tipo, esa es la gran clave de todo esto. Y por eso también es tan complejo. Porque no importa cuánto template, cuánto checklist, cuánto no sé qué. Si la comunicación es mala, el producto va a ser malo. Ahí preguntan para test de flujos web, herramientas recomiendan. Maze es buena herramienta, pero hay otras más. Está Optimal Workshop, User Test, UX Tweets. De hecho, si ustedes van a mi perfil, hay un completo de post, una guía completa de herramientas para pruebas de usabilidad. Pero como el más popular y el que suelen usar muchas empresas es Maze y Optimal Workshop, yo les recomiendo también UX Tweets, que tienen muy buenos, por ejemplo, pueden reclutar usuarios desde su plataforma. Obviamente tienen que tener presupuesto para hacerlo, pero es muy buena acción cuando cuesta acercarse a los usuarios. A mí personalmente no me gusta hacer test no moderados. Trato siempre de hacer test moderados y el costo suele ser más bajo. Inclusive digamos, cuando hay costo de reclutamiento, suele ser más bajo de contratar Maze o contratar... Sí. Optimal Workshop es prohibitivo, tipo, no conozco una o dos empresas que pueden pagarlo.
Usertesting.com cuesta hoy en día casi Useberry, sí, $50 también. por usuario. Entonces, yo personalmente, más que herramientas, digamos, armo prototipos, ya sea wireframe o mockup, y salgo a testear yo. De eso precisamente va a ser el curso que voy a lanzar en febrero, que yo también concuerdo con Franco, también prefiero hacerlos moderados, porque resulta que a veces los usuarios no entienden ciertas cosas y te dejan botado el flujo y entonces ya ahí perdiste una oportunidad. En cambio, si los hicieras moderados, podrías preguntarles qué pasa allí. Entonces es mucho más fácil y, por ejemplo, en mi caso, muchas veces lo que les dábamos era una gift card de 10 lucas, $10, $20, dependiendo del presupuesto que tengan, por 5 o 7 usuarios, dependiendo también del público que tenga su producto, y es más económico que contratar un maze para todo un equipo, digamos que son 40 diseñadores y cada uno tiene proyectos andando y a veces hay que dejarlo, oye, ya no hay capacidad porque hay muchos test corriendo. Entonces, depende de sus circunstancias. Justo Pablo ahí pregunta, ¿bajo qué circunstancias recomiendan usar test no moderados? O sea, un test no moderado te va a dar como información similar a la que te puede dar, por ejemplo, un Hotjar, ¿sí? O alguna herramienta de analytics. Te va a dar el qué, pero no te va a dar el por qué. Entonces, si vos querés averiguar el qué de algo, o sea, el qué es lo que está sucediendo, o qué es lo que las personas prefieren, podés hacer un test no moderado o podés utilizar Hotjar. Eso lo que te permite es plantear una hipótesis. Y sobre esa hipótesis, o sea, una nueva hipótesis, y sobre esa nueva hipótesis lo que haces es ir a validar con usuarios. Para mí, test no moderado sin una segunda vuelta es lo mismo que nada. Hay realmente poca información De y hecho, son caros, son costosos. de hecho, cuando yo los recomendaría es cuando no los dejan acercarse al usuario, sino que, digamos, son un banco y tienen, por decir, una base de datos, no, nada más les podemos enviar a estos 20 clientes el link para que lo respondan. Es como que, bueno, si no hay de otra, pero la recomendación es que lo hagan moderado porque así ustedes pueden preguntar. De hecho, muchas veces a mí me tocaba siempre hacerlos moderados y esta oportunidad me tocó hacerlo remoto y noté la diferencia, así como que del cielo a la tierra. Demasiado. Aquí preguntan, ¿qué tan valioso es validar la arquitectura por Optimal Workshop? Sí, sí, sí se puede, ¿por qué no? Igual lo puedes validar, pero o sea, la recomendación que yo te doy es que también tengas instancias de workshop con tu equipo para que entre todos hagan propuestas de arquitectura de navegación de un menú que sea muy amplio, digamos. También lo puedes probar con los usuarios. Yo creo que el tema del uso de Optimal Workshop, como se ve mucho en bootcamps, dista mucho en la realidad. De nuevo, son herramientas costosas. Es como cuando se habla de A/B testing. El A/B testing es, digamos, un proceso costoso y es un proceso largo. No es tipo, 2 pantallas, pum, listo, ya está resuelto. O sea, lo que es valioso es validar la arquitectura de la información. ¿Cómo lo haces? Es absolutamente secundario. Es esto, ser agnóstico de la herramienta. Personalmente, yo testeo arquitectura de la información a través de wireframes. Tengo una instancia en la cual, digamos, construyo la arquitectura de la información. Después eso, lo reflejo en wireframes y salgo a testear wireframes. Y la razón por la cual yo siempre machaco a la gente con que no existen los wireframes en media, en alta, en nada, es que justamente los wireframes están en grises para poder remover toda la discusión acerca de la marca, el branding y no sé qué, y dejarla en arquitectura de la información, en qué cosas están funcionando y qué cosas no. O en los textos, digamos, también se puede testear la parte del copy y el UX writing. Valioso es valiosísimo, es fundamental. Con Optimal Workshop, no. Acá preguntaban, ¿cuánto es, respecto del handoff, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que debemos estimar para realizar una documentación de handoff para contemplarlo dentro del timeline? Depende del proyecto. Depende de qué tan largo. Si es
una funcionalidad pequeña, si es un producto nuevo, si es un onboarding, todo depende del proyecto que tengas. Va a depender cuánto vas a tardar. De hecho, es algo que te deberías mapear en el sprint. Como este sprint voy a hacer el handoff. Y si el sprint es de 2 semanas, hago el handoff con el refinamiento. Algo así. Sí, Ahí preguntaron algo sobre el valor del UX, cómo hacen para, de qué manera evangelizar. Y no es que es de evangelizar, pero sí tengo un ejercicio que les voy a compartir aquí, que es de rol, expectativa del rol, que me funcionó cuando entré por primera vez a una célula que nunca había tenido UX. Una célula, es decir, un equipo de desarrollo donde hay QA, developer, business analyst, PO, PM, y ellos nunca habían tenido la oportunidad de trabajar con UX. Entonces me tocó como explicarles primero como quién soy yo, cuál creen que es mi rol, cómo creen que los voy a ayudar, y luego les fui como explicando. Después que ellos escribieron como qué pensaban que iba a hacer yo, ahí les dije, bueno, yo en realidad hago esto, y les expliqué como qué metodología iba a usar, y luego llegar a un acuerdo de cómo nos íbamos a ayudar. Aquí les voy a dejar el link en el chat por si es primera vez que ustedes tienen que trabajar con un equipo y nadie sabe qué hace el UX, les puede servir como para explicarles qué hacen ustedes y lo pueden customizar a su gusto. Por ejemplo, yo a este le había colocado que utilizábamos Design Thinking, pero aquí se lo quité porque pueden utilizarse otro tipo de metodologías. Así que les sirve para presentarse a su equipo y para definir o setear expectativas. Buenísimo. Y algo que no haya que hacer, o capaz hay alguna mala práctica, acá dicen, ¿no? Malas prácticas para el handoff, o algo que esto, ustedes que por ya tienen experiencia, dicen, esto no lo hagan, o con esto yo ya me quemé con fuego. Dejar solamente enviado un correo, aquí está la entrega, sin ningún tipo de reunión previa con explicación de nada. Eso es como que no lo hagan, solo enviar el correo como que aquí está. Como ir acompañando, ir haciendo el proceso, lo que decían antes, ¿no? Ir como de la mano durante todo el proceso lo más posible. ujú. Muy bien. Sí, inclusive, como volviendo a estas instancias de chat, algo que pasa muchísimo es cuando estamos como súper apurados, como solemos no gastar tiempo en acomodar las capas y ponerles nombre. Importante. Y yo, por ejemplo, Importantísimo. o sea, habiendo sido desarrollador y entendiendo por ahí la importancia de las notaciones, inclusive trato de definir, tipo, che, o sea, le pregunto al desarrollador directamente, o sea, ¿qué notación utilizás para que si yo tengo que nombrar las cosas, utilice la misma notación que vos? Entonces, como tratar un poco de hablar el mismo idioma, cosa de que si yo me olvidé de documentar algo y ese algo se llama button, ok, tipo, confío en que la persona del otro lado va a ser lo suficientemente vivaz como para entenderlo. Ahora, si se llama frame 349, es como, y ahí complica un poco las cosas. Entonces no se olviden de, no se olviden, o sea, el gesto tiene que ser, digamos, crean un, o sea, si ustedes arman un rectángulo con R, apenas lo arman con control R o command R y le ponen un nombre de lo que va a ser. Y ahí le ponen tipo, no sé, button, fondo, lo que fuere. Pero acostúmbrense a ese, al command R, que es el comando para renombrar, y traten de tener todas las cosas siempre nombradas. Buenísimo, buenísimo. Acá dicen que hay un problema recurrente para la gente de desarrollo, que es extraer los assets, llegar a la capa con la imagen que necesitan, les es muy difícil. ¿Tiene alguna práctica para facilitar o agilizar la extracción de los elementos? Depende, porque en mi caso ya yo he utilizado Design System y son componentes que ya vienen desarrollados, pero en el caso de otros momentos cuando he utilizado UIKit, si yo utilizo digamos, unos iconos de Material Design, entonces les entrego la librería con los iconos donde ya están todos los componentes que necesitan, o por ejemplo, si yo necesito entregar la tipografía porque no la tienen, porque no tienen Design System, también entrego el archivo con las tipografías, tipo
es el H1. Aparte de la nomenclatura, también entregar la fuente. Porque, y sobre todo también si van a utilizar banners, no solamente es no que lo saquen de ahí del Figma, sino dejárselos ya, si los van a utilizar en JPG, en PNG, en una carpeta, que solamente los tengan que subir o utilizar. No que tengan que estar viendo cómo lo van a sacar del Figma. Y ahí de nuevo, como, voy a ser bastante monótono, tipo, yo con mis respuestas, pero tipo, sí, yo a lo que hago es, el primer día que empiezo a trabajar con un equipo nuevo de desarrollo, es como, muéstrenme cómo usan Figma, cómo extraen esto, y muchas veces es, digamos, ok, nosotros hacemos componentes y componentes anidados, y eso por ahí es hacer 1,5 millones de clics para llegar hasta el icono que hay que sacar. Pero si le decimos tipo, che, command y click te va a al último nivel, como es command click y después es el exportar. Con lo cual ese tipo de cosas también simplifican mucho las cosas. Pero sí adhiero que en pos de simplificarle la vida a la persona que tengo del otro lado, tal vez inclusive cuando no trabajo con un UI kit, tengo alguna página en donde tengo, digamos, todos los iconos para que los pueda exportar o algunos componentes como o sea, elementos muy básicos para que la persona pueda exportarlos. Buenísimo. Y acá preguntaban, tenía varios votos esta pregunta, que pregunta, ¿cómo documentan el QA de diseño? Ahí, Franco, yo la verdad no he documentado QA porque tengo a alguien que hace QA y tiene su propia forma de hacerlo. En mi caso, las veces que me ha tocado hacer QA de diseño, lo que hago es en la misma historia de usuario o en el caso de uso, lo que hago es dividir el test o el QA en dos. Tenemos una definition of done de desarrollo y una definition of done de diseño, y lo mismo pasaría a lo que es testing y QA. Si es que hay algo, o sea, no todo lo que nosotros construyamos hace falta como que sea testeado, sobre todo cuando trabajamos con con un sistema de diseño. Pero supongamos que queremos, no sé, testear que el botón funcione correctamente, entonces pondría las características tipo, che, ok, vamos, el testing tiene que suceder esto y esto. Es igual que en desarrollo, lo que pasa es que nos cambian las variables. En nuestro caso, un botón es tipo, che, ok, el botón de hover tiene que suceder esto y tiene que cambiar a tal color. El botón en onClick tiene que pasar esto. Y voy mostrando. Así que ahí es muy similar a, digamos, hay que copiarse lo que hizo desarrollo y redondearlo para diseño. Buenísimo. Bueno, ya vamos llegando al final de este Q&A. La verdad es súper rico, un montón de información. Es un tema el que dijeron para hoy que por ahí no está tan hablado, así que está buenísimo que se hayan podido hacer preguntas sobre este tema. Acá, si quieren, para ir cerrando, vemos la pregunta de García, que pregunta si recomiendan exportar los elementos en todas las escalas, porque dice que no siempre, que a veces quedan pixelados, a ver cómo recomiendan eso, y ya con esto vamos cerrando. Depende cuál sea el elemento. Si es una imagen, o sea, depende. O sea, si es un icono, SVG, siempre. Tipo, siempre que tengan algo que sea vectorial, SVG, expande a infinito y nunca vamos a tener problema. Si lo que están exportando es una imagen, depende. ¿Por qué depende? Depende cuál es el uso que se le vaya a dar y el contexto. Hay imágenes que necesitan mayor resolución y hay otras imágenes que no. En general, lo que tenemos que buscar es que la imagen pese lo menos posible para que el sitio cargue lo más rápido posible. Con lo cual, dependiendo de dónde vaya a estar esa imagen, porque en general lo que exportamos, que se pixela son las imágenes, tratemos de exportarlo en el tamaño justo, para que pese lo mínimo que tiene que pesar para aumentar la performance.
Buenísimo, buenísimo, bueno, muy claro. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. La verdad que esto estuvo buenísimo. Les agradecemos un montón a todos por estar acá y sobre todo, obviamente, a Andrea y a Franco por compartirnos, por dedicarnos su tiempo y abrirse generosamente con su experiencia, sus conocimientos. Acá desde Edison estamos muy contentos de tenerlos, de tener cursos con los dos. Bueno, hay un curso de Franco que ya está terminando y pronto seguramente vamos a abrir la tercera edición de ese curso. El de Andre va a ser en febrero. Así que ya van a recibir todas noticias de estos cursos y mañana seguramente, o a lo sumo pasado, les vamos a mandar también el video de la grabación de este evento para que puedan volver a verlo, repasarlo y encontrar tal vez algunas cosas que quieren rescatar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, André y Franco, una vez más, gracias por estar acá con nosotros en Edison. Bueno, gracias a ustedes, a las Un placer 150 absoluto, gracias como personas siempre que se por unieron. la invitación. Sí, 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 gracias a todas las personas que nos escucharon durante una hora. Muy bueno. Entonces,